La entrevista. La entrevista. Bueno, pues esta mañana nos acompaña el doctor Martín Beltrán con su colaboración. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias, buenos días, muy amables. Y bueno, pues sí, definitivamente hay temas sociales que son fundamentales el análisis, y en este caso nos referimos al problema de la misoginia, que se ha manifestado de distintas maneras y que lo hemos visto desde aspectos que involucran conductas en lo individual, en lo íntimo, en el plano doméstico, pero también en el plano público. La misoginia ha sido un gran problema y se define como el odio hacia la mujer por su sola condición de ser mujer. Y en ese sentido es importante tomar en consideración que el gran problema de la misoginia viene de patrones culturales muy arraigados en la sociedad mexicana, en la sociedad potosina, pero incluso podríamos decir que viene del establecimiento de sociedades patriarcales que en su momento establecen de una manera natural el predominio del hombre en relación a la mujer. Debemos recordar, de hecho, en el caso de México, que prácticamente durante todo el siglo XIX o la segunda mitad del siglo XIX y gran parte del siglo XX, por ejemplo, se transmitía culturalmente la idea de que la mujer debía estar al servicio del hombre una vez que contraía matrimonio. Debemos recordar aquella famosa epístola de Melchor Ocampo, en el que se señalaban las cualidades del hombre y las cualidades de la mujer, y que al final de cuentas, en esencia, se decía que el hombre es la parte fuerte de la naturaleza de esa relación, y que la mujer, por ser la parte débil, debía estar de alguna manera siempre al pendiente de los gustos, los deseos, de agradar al hombre, de no contrariar su naturaleza, que es la parte fuerte. Esas situaciones estaban contenidas en esa epístola de Melchor Ocampo, y durante muchísimos tiempos, durante muchas décadas, la sociedad mexicana estuvo imbuida de esa mentalidad, en el sentido de que pues el hombre es el proveedor, el hombre es el jefe de familia, incluso en relación a los bienes, pues prácticamente era quien poseía todos los bienes, y en cierto modo se consideraba que la posesión de todo lo que involucraba las relaciones del hogar, incluso la mujer misma, los hijos, que eran una especie de propiedad del hombre, que el hombre es el que determinaba cuál era la situación o condición de la mujer ya en la vida matrimonial. Algo que a las nuevas generaciones pues ya nos parece pues impensable el estar diciendo, el estar escuchando todo esto. Pero y que también hay muchos lugares donde claro, se está dando este tipo de situaciones. Exactamente, la cuestión lamentable que todavía vivimos es que todavía en muchos segmentos y sectores de nuestra sociedad mexicana y potosina se considera natural el que el hombre es la parte fuerte de la relación familiar, que es el pilar de la familia. La mujer es considerada el sexo débil y que tiene un papel muy específico y determinado en la vida doméstica, que ella únicamente cumple su función con el cuidado de los hijos, con el cuidado del hogar, y que su papel no va más allá de eso. Todavía afortunadamente ha ido cambiando esa idea, pero todavía existen muchos sectores de nuestra sociedad mexicana en distintos niveles que se sigue considerando que el papel de la mujer es en ese sentido subordinado al hombre, y que el hombre es el proveedor, que el hombre es el que realiza las actividades económicas, políticas, sociales, de cualquier tipo. Y eso incluso ya lo vemos en la sociedad moderna, donde la mujer ya no solamente está cuidando a los hijos, también está trabajando, también está llevando dinero, pero las obligaciones en casa siguen siendo pues bueno, hay exactamente inequitativas. Definitivamente la mujer normalmente llega de su trabajo y llega a seguirle, a estar al pendiente de sus hijos, a ver qué pasa por ahí en la cocina, con los alimentos, con el aseo de la casa, con las labores de casa en general. El hombre llega del trabajo cansado y llega a descansar, por ejemplo, y eso lo vemos todavía de manera muy natural en nuestra vida contemporánea. Y en ese sentido, de hecho, acabas de mencionar un punto que considero que es muy importante, en el sentido de que la mujer, a pesar de que cumple ese doble rol de hogar, del trabajo del hogar, y además ahora que ya se ha incorporado de una manera más importante a la vida productiva, sin embargo, todavía la mujer
muchas de las veces, a pesar de realizar la misma labor que los hombres en la vida laboral, sigue teniendo menos privilegios, menores salarios, mayores presiones, etcétera. En ese sentido, de hecho, hace unos días me comentaba una persona, una mujer joven, muy exitosa, que tiene una niña en este momento pequeña, y ella me decía que trabajó en cierta oficina del gobierno del estado y que siempre la presionaban porque decían que tenía que trabajar más porque ella en cualquier momento podía embarazarse. Y constantemente la estaban acosando, presionando, etcétera. Y eso es una cuestión que lamentablemente todavía tenemos presente en distintos ámbitos de nuestra vida social e incluso de las instituciones. Así es, esas entrevistas de trabajo que a las mujeres jóvenes y que les preguntan, ¿y tienes pensado embarazarte? Así bueno, es. Pues seguimos viviendo con ese tipo de condiciones. Muchas gracias, doctor Martín Beltrán. Al contrario, muchas gracias. Y yo creo que este tema es muy importante el considerarlo porque implica precisamente la posibilidad de consolidar en la vida social o de realizar aquel principio fundamental de la Constitución Política que señala el artículo 4, el principio relacionado con la igualdad del hombre y la mujer ante la ley. Ese es un elemento fundamental que debemos llevar a la realidad. Y que también debe de haber una adecuación legal en cuanto al tema del trabajo no remunerado en casa, ¿no? Exactamente. También. Se está trabajando, hay algunas iniciativas legislativas, pero definitivamente se debe consolidar un marco jurídico que le dé plena equidad al trabajo que se realiza en casa. Bueno, pues un tema bastante amplio. Aquí se nos iría toda la hora, la verdad, pero bueno, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Buen día. Vamos a una pausa.